hablar un poco de la idolatría. Y la idolatría, hermanos, es parte de la hechicería, ya que le otorga a una estatua, una figura, un tótem, un santo o una persona cualidades divinas. Esas cualidades divinas son la omnipresencia o la omnipotencia. No hay ningún palo, no hay ninguna estampita, no hay ningún santo que pueda estar en todos los lugares. Si yo le elevo una oración a Santa Rita, no puede haber otro haciendo la misma oración porque no tiene esa cualidad de la omnipresencia, del mismo modo que no tiene la misma cualidad que la omnipotencia. Todo lo que es depositar o otorgarle poderes divinos a cualquier imagen o cualquier amuleto, estamos entrando en la idolatría. Cualquier cosa que ocupe el lugar que le corresponde a Dios, eso es llamado idolatría en la palabra de Dios. Dice en Levítico: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. En estos días, uno de los líderes religiosos más importantes de la tierra estuvo en México, porque una de las ilusiones de su vida era poder estar con la Virgen de Guadalupe, pidiéndole por el mundo. Y allí se puso sentado mirando. La Virgen de Guadalupe no es una estatua, no es una figura, es solamente un cuadro pintado en el que se ve a una Virgen. Y este hombre estuvo durante un rato allí elevando sus oraciones a la Virgen de Guadalupe, mientras miles, ¿verdad?, y millones de feligreses estaban por fuera, dicen que experimentando, ¿no?, un éxtasis y experimentando unas cosas tremendas. Esto nos habla, ¿verdad?, detrás de lo que hay de las grandes religiones del mundo, siempre está la idolatría. Y la idolatría está detrás de las grandes religiones del mundo, porque las religiones del mundo fueron creadas por Satanás. Es el método que Satanás tiene para poder recibir adoración. Es el método que tiene Satanás para poder recibir alabanza y adoración de parte de las criaturas que Dios creó, que son los seres humanos. De otra manera no podría ser adorado ni exaltado, que fue lo que buscó desde el principio de los tiempos. Y cualquier persona que está puesta en la idolatría, hermanos, está pecando delante del Señor y está trayendo maldición a su vida. No hay ningún poder, ¿verdad? Detrás de las imágenes lo único que hay es el poder de Satanás, las tinieblas del infierno y los grandes lugares de peregrinación alrededor del mundo siempre terminan en estas imágenes. Lo tienen los musulmanes, lo tienen los cristianos católicos, lo tienen los ortodoxos, todas las religiones del mundo, todas que nacieron del cristianismo, tienen como finalidad la adoración a los ídolos. Sea cual sea su nombre, o sea cual sea la imagen, o sea cual sea el lugar, siempre está detrás Satanás, que quiere la adoración para sí mismo. Ese es el principio de la idolatría. La idolatría fue fundada por Satanás para recibir esa alabanza y esa adoración que él quiere y que él desea para su vida. Ahora, detrás del ocultismo, ¿quién es la cabeza del ocultismo? ¿Quién es el ser ese que llamamos Satanás, que la Biblia llama Satanás o diablo, ¿verdad? O el hijo de perdición, el impío, ¿Quién es ese individuo? Vamos a estudiar un poco primero quién era Satanás. Satanás, en el principio de la creación, era un querubín. Dice la palabra de Dios en Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios. Los querubines
son seres espirituales que están en la presencia de Dios. Es el único ser espiritual que nos menciona la Biblia que están en la misma presencia de Dios. Hemos leído en Isaías que Dios mora entre los querubines. Los querubines son unos seres creados por Dios con unas características que vamos a mirar ahora, pero que nos determinan, ¿verdad?, que es el lugar donde está la presencia de Dios. Los querubines suelen tener la tarea de ser protectores de los lugares de Dios, de la presencia de Dios. Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Todo lo que Dios crea, lo crea con un sentido. Todos los seres que Dios ha creado, los crea con un sentido, con unas capacidades, y cada uno tiene el lugar que le corresponde en el mundo espiritual. Y el lugar de los querubines es la protección de la presencia de Dios. Son esos seres que están allí en la presencia de Dios. Representan el lugar donde está Dios. Tienen un lugar privilegiado dentro de la creación porque son los seres más cercanos a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Éxodo 25:20: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Éxodo 25:22 dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y en el 26:31 dice: también harás un velo de azul púrpura, carmesí, lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Cuando Dios manda hacer el tabernáculo a Moisés, Dios no le dice que haga un tabernáculo conforme a su visión o conforme a su imaginación o conforme, ¿verdad?, a los artistas que podría haber en Israel, sino que le da las medidas exactas, le da lo que tiene que tener en cada momento y en cada lugar. Y encontramos que en el lugar santo y en el lugar santísimo nos encontramos que tenía que haber una cortina azul donde estuviesen labrados querubines. Y también dice que en el arca, por encima del arca, tenían que haber dos querubines con sus alas extendidas. ¿Por qué esto debería de ser así? Porque el tabernáculo, hermanos, es un reflejo de un tabernáculo que está en el reino de los cielos. En el reino de los cielos está el verdadero y el auténtico, ¿verdad?, templo de Dios. Y lo que tenía que estar sobre la tierra era un reflejo de lo que existía en el mundo espiritual. Y los únicos seres que podían estar en el lugar santo y en el lugar santísimo eran los querubines. No están los ángeles, no están los arcángeles, no están los seres vivientes, no están los 24 ancianos, no están los hombres, están solamente estos seres llamados querubines. Algunos de los católicos cogen estos versículos como diciendo que Moisés se postraba delante de las imágenes que eran los querubines. Y te ponen estos versículos como diciendo, bueno, ves, hasta Moisés era un idólatra porque doblaba sus rodillas delante de los querubines. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No podemos sacar esos versículos para determinar que eso es idolatría. Lo que el tabernáculo está señalando es el reino de los cielos. Amén. Y en el reino de los cielos no es que hay querubines pintados, hay querubines reales. Amén. Hay seres reales, pero en la tierra no podían estar esos seres, pero tenían que estar reflejados, así como en la presencia de Dios están estos querubines, ¿verdad?, en medio de la presencia de Dios. El Salmo 99:1 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Amén. Así que sabemos que los querubines eran estos seres espirituales que están y que siguen estando cerca de la presencia de Dios, usados por Dios
para proteger, para guardar la presencia de Dios. Estos sí tienen alas. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 10:5, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de fuera, como la voz de Dios omnipotente cuando habla. Los querubines tienen alas con las que vuelan. Amén. Entonces cuando nosotros ponemos en el portal de Belén esos angelitos con alas, estamos equivocándonos, porque los ángeles no tienen alas. No aparece en ningún lugar en la palabra de Dios que haya ángeles con alas. Los que tienen alas son los querubines. También tienen brazos de hombre. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 10:7, y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y Ezequiel 10:8, el versículo siguiente dice, y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Así que los brazos que tú tienes no son exclusivos del ser humano, sino que son también, forman parte de la estructura, me imagino, física de los querubines. Aleluya. ¿Te vas haciendo una imagen? Amén. Porque es importante, cuando Dios da los datos, es para que nosotros sepamos, amén, identificar las cosas y no seamos unos necios y confundamos ángeles con arcángeles, arcángeles con serafines, serafines con querubines. Entonces tenemos que están en la presencia de Dios, tienen alas y tienen brazos, amén. Amén. También tienen ruedas, no tienen pies, tienen ruedas. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 10:16, y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Estas ruedas nos dan, ¿verdad?, la definición de por dónde va la dirección de la presencia de Dios. El traslado de la presencia de Dios a cualquier punto cardinal de la tierra. Estos son los seres que Dios crea. Y dentro de esos seres que Dios crea, que son los querubines, Dios crea a uno por encima de todos ellos. No sabemos cuántos son los querubines que Dios creó, si son 1000, 10.000, 1.000.000, 100 millones, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos según la palabra de Dios es que hubo uno que fue creado por encima de todos los demás. Vamos a ir a Ezequiel 28, del 11 al 15. Ezequiel 28, del 11 al 15. Aleluya. Por lo tanto, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecho sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí, hermanos, está hablando de Satanás y nos está dando la descripción de cómo era Satanás antes de su caída, antes de su rebelión. Vemos que dice que eres el sello de la perfección. Es decir, desde dentro de todos los querubines y de dentro de todos los seres que Dios crea en el universo, Satanás era el más excelso de todos los demás. Lucifer, Luzbel, ¿verdad? Este querubín estaba Dios y después de Dios estaba él. No había otro ser como él. No había otro ser tan hermoso como él. Era el sello. Cuando la palabra de Dios dice que algo es sellado, es que algo es terminado.
que algo es finalizado, que ya está todo completado, que está todo perfecto. Y Él era el sello de esa perfección, hermanos. Imagínate, ¿verdad?, cómo podía ser este ser que Dios había creado. Dice que estaba lleno de sabiduría. Era un querubín, el más inteligente, el más sabio de todos los seres creados, de todo el universo y de todas las profundidades, ¿verdad?, de los cielos que Dios ha creado. Acabado de hermosura. No sabemos cómo sería de hermoso, ¿verdad?, pero seguramente que, no sé, tendría brillo hasta en la cara o en el rostro, ¿verdad?, porque dice que era acabado de hermosura. Vestido de toda piedra preciosa. O sea, sus vestidos dice que tenían oro, que tenían jaspe, que tenían cornalina, que tenían todas las piedras preciosas. Que había sido vestido de forma diferente al resto de todos los seres espirituales. Dice con el don de la música, porque dice que los tamboriles y las flautas, ¿verdad?, sonaron en su honor el día en que Él nació, el día en que Él fue creado. Seguramente que tenía ese don de poder crear esa música y de crear esas alabanzas, esas adoraciones al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dice que era grande y protector. Era un ser que estaba en un lugar de privilegio protegiendo la presencia de Dios. Dice puesto en el santo monte. No había un lugar más grande, ¿verdad?, de mayor honor y de mayor honra que poder estar en el santo monte de Dios. Dice que era perfecto en todos sus caminos. Imagínate ese ser, ¿verdad? Un ser extraordinario que Dios había creado para terminar toda esa creación celestial, toda esa creación angelical en el cual Dios pone a este ser. Su nombre, dice la palabra de Dios en Isaías 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Su nombre Luzbel en hebreo es Heilel, que significa brillante, luminoso, el que lleva la luz. Vaya a ser, amén, más extraordinario era Luzbel. Seguramente que él, viéndose tan grande, tan glorioso, tan extraordinario, empezó a subir en su corazón el orgullo, ¿verdad? Empezó a subir en su corazón la soberbia. Empezó a verse por encima de todos los seres que Dios había creado y seguramente se miraba a algún espejo y decía: qué hermoso soy, ¿no? Como el cuento ese de Blancanieves, creo que es, que dice que hay otra más hermosa que yo en mi reino, ¿no? ¿Blancanieves? ¿Sí? ¿Verdad? Una persona que siempre quiere ser la más hermosa, la más bella de todo el lugar. Este era el ser que Dios había creado. Un ser extraordinario, hermanos. Un ser con una grandeza tremenda. Un ser vestido de toda la gloria que Dios podía poner sobre él. ¿Y por qué estaba tan bello y tan hermoso? Porque él era el que dirigía a esos millones de ángeles adorando y glorificando el nombre de Dios. No tiene que haber nada más perfecto, ¿verdad? Porque está cerca de la presencia de Dios. Y todo lo que está cerca de la presencia de Dios ha de ser hermoso, ha de ser extraordinario. Dios no está rodeado, hermanos, de cosas simples. Dios es un Dios que está rodeado de todas las cosas más gloriosas y más grandes que el ser humano puede conocer. Yo estoy convencido que debajo de la tierra todavía hay cosas que el hombre ni tan siquiera ha podido descubrir. Seguramente que en las estructuras de la tierra todavía existen piedras preciosas y cosas que todavía ni tan siquiera nos hemos imaginado, porque Dios cerró la mentalidad y la mente del ser humano y la sabiduría de Satanás para que no conociera los secretos del universo. Así como Satanás era un ser muy inteligente y hermoso, vamos a ver cómo fue su caída. El pecado que él creó y que él llevó fue la soberbia y el orgullo. Isaías 14, del 11 al 14 dice: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus alas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del monte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quiso él quiso pegar un golpe de estado delante de Dios, quitar a Dios y ponerse él en ese lugar. Se vio con esa hermosura, se vio con ese poder, se vio con esa sabiduría y dijo, ¿qué hago yo aquí? Yo puedo llegar a ser más de lo que he sido creado, y quiso ser igual a Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, de tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas. A causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Vemos cómo él ve todo eso y desea la gloria de Dios. En Ezequiel 28. Los mismos versículos que habíamos leído, Ezequiel 28 del 2 al 5 y el versículo 17. Él dice en su corazón, soy Dios. Y él dice en su corazón, puedo ser Dios y puedo alcanzar no solamente lo que tengo, sino que puedo ser mucho más de lo que yo he podido ser creado. Y cómo Dios derriba a este ser espiritual y cómo pasa de ser el querubín y el ser más precioso y más extraordinario a ser lo más oscuro, a ser lo más sucio, a ser lo más rebajado de toda la creación. Satanás ya no luce como lucía, ya no viste como vestía, ya no es hermoso su rostro, sino que ha degenerado todo su aspecto y ha degenerado todo su poder en algo oscuro, tenebroso, que da miedo y pavor a los seres humanos que viven bajo el pecado. Los nombres de Satanás en la palabra de Dios es conocido como el mentiroso. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Dios en su palabra lo menciona como el mentiroso. No hay nada que él pueda decir al ser humano que haya verdad en ello. Todo lo que Satanás ha influenciado en los seres humanos es mentira. Todo lo que tú ves en el mundo que deslumbra a las grandes estrellas, que deslumbra a los hombres, todo es mentira, hermanos. No hay bendición en las riquezas, no hay bendición en la fama, no hay bendición en los poderes políticos o en cualquier otro estado del hombre, porque todo es una mentira. Es como cuando tú vas por un desierto, ¿verdad? Y te crees que hay agua y corres y no hay agua porque es un espejismo. Todo lo que Satanás ha puesto delante del hombre es un mero espejismo para que siga teniendo sed, para que siga teniendo hambre, para que siga desesperado buscando en otros sitios. Él es padre de la mentira. El creador de la mentira es Satanás. De parte de Dios no hay ninguna mentira, sino que toda la verdad procede de Dios, dice la palabra de Dios, pero sí de Satanás, que es mentiroso y homicida desde el principio de los tiempos. Otro de los nombres que la palabra de Dios da a Satanás es el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Después de su caída, es echado por tierra, dice la palabra de Dios. Pero el hombre, al haber caído en el pecado,
le delega la autoridad a Satanás que Dios había delegado sobre el hombre. Por eso Satanás, dice la palabra de Dios, que es el príncipe de las potestades del aire. El lugar de influencia de Satanás es el lugar donde se mueve la atmósfera del mundo y del planeta, donde se mueve el clima, donde se mueve la troposfera, la biosfera, toda esa parte, ¿verdad?, donde están los satélites de telecomunicación. Todo eso es el lugar de influencia de Satanás. Y Dios lo menciona como el príncipe de la potestad del aire, es decir, tiene una autoridad sobre la faz de la tierra. Tiene autoridad ¿sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Por eso, ese es el espíritu que está operando en aquellos que están en el pecado. Ese espíritu de desobediencia de Satanás. Otro de los nombres que Dios le da a Satanás es nuestro adversario, el diablo. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dios le dice a su iglesia, estad atentos, estad, ¿verdad?, con las antenas levantadas, con los sentidos espirituales levantados. ¿Por qué? Porque hay un adversario vuestro que se llama diablo, que está esperando devorar a aquellos que son llamados hijos de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos estar en la presencia de Dios. Necesitamos leer las Escrituras de Dios. Necesitamos entender los principios de Dios para que estemos atentos a todas las estructuras que Satanás levanta alrededor de los hijos de Dios. Porque él lo que quiere es devorar las almas de los hombres. Él quiere devorar nuestra familia, Él quiere devorar nuestros hijos, Él quiere devorar, ¿verdad?, aún nuestra propia economía, todo lo que Dios ha puesto alrededor nuestro para bendecirnos. Él está dispuesto a echarlo por tierra y es nuestro adversario. Tenemos un adversario, tenemos una persona que se opone a todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es un ser que está delante de nosotros, enfrente de nosotros, para quererse devorar y llevarse por delante todas las bendiciones que Dios quiere traer. Asimismo, delante de la iglesia está Satanás queriendo devorar las bendiciones de Dios que Dios quiere traer a su iglesia. Por tanto, dice Pedro, sed sobrios, estad velando, no estéis dormidos, no estéis, ¿verdad?, pensando que ya todo está hecho, ya vine al Señor, ya me convertí, entonces ya todo son bendiciones, ya todo es caminar en algodones. No. Empieza una batalla por tu alma. Comienza una batalla por tu casa. Comienza una batalla por aquellos, ¿verdad?, que están debajo de ti, que están resguardados en tu casa, que Satanás los quiere devorar. Por eso tenemos esa batalla espiritual enfrentada día y noche. Y Satanás quiere meterse en nuestras vidas a través de todas, ¿verdad?, las formas y las fórmulas que él pueda tener para que nosotros nos desviemos del camino de la gracia. Es nuestro adversario, nunca lo olvidemos. Él quiere destruir todo lo que da gloria a Dios. Él quiere ensuciar todo lo que es santificado. Él quiere tocar todo aquello que ha sido separado para Dios. Y nosotros, hermanos, hemos sido separados para servir a Dios. Y eso Satanás no le gusta, no le agrada y está enfrentado con cada uno de nosotros. Querrá desanimarnos, querrá traer problemas, circunstancias, utilizará a las personas que no son creyentes para pelear contra nosotros, pero nosotros tenemos que estar firmes. Amén. Porque aunque él sí que es muy sabio, sí que es muy inteligente, sí que tiene muchas capacidades, el Espíritu de Dios está con la iglesia. Amén. Y Dios va a dar la salida a los que confían en él. No tengas miedo y no tengas temor del adversario. Amén. Dios está con su iglesia. También es llamado el dragón y la serpiente antigua. Dice Apocalipsis 22, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. La serpiente antigua se está haciendo referencia a la primera serpiente que trajo la tentación a Eva. Algunos dicen que no fue una serpiente física. Bueno, eso es porque no leen bien la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que una de las maldiciones
de la serpiente fue: sobre tu vientre te arrastrarás sobre la faz de la tierra. Y por eso las serpientes van arrastrándose sobre la faz de la tierra. Y otra de las maldiciones es: y polvo comerás de la tierra. Por eso Satanás desea a los hombres, los demonios y los espíritus inmundos desean a los hombres, porque los hombres están hechos del polvo de la tierra. Y Satanás quiere devorar aún los cuerpos que Dios ha creado sobre la faz de la tierra. Todos estos nombres son dados a la iglesia para que la iglesia esté atenta a todas las acechanzas de Satanás. Para que no vengamos, ¿verdad? Y digamos, bueno, ahí me ha pillado de imprevisto, no me enteré lo que ha pasado, sino que Dios nos menciona en la palabra: estad atentos, estad preparados, porque hay un ser espiritual que maneja las esferas espirituales de la tierra. Su nueva naturaleza, dice la palabra de Dios, es muy perverso. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué aparece Dios? ¿Para qué aparece el Hijo de Dios? Para deshacer esas obras que Satanás había puesto, el yugo que Satanás había puesto sobre el hombre. El pecado es ese yugo que ata al ser humano a un acto de rebelión contra Dios. Esos pecados pueden ser la avaricia, puede ser la lujuria, puede ser la fornicación, puede ser la mentira. Son yugos que esclavizan al ser humano a Satanás y a sus principados y a sus potestades. Un yugo es un pedazo de madera que se le pone al buey para que al lado vaya otro buey dirigiéndole. Y están los dos atados. Y cuando tú vives en el pecado, tú estás bajo ese yugo del pecado y al lado está el pecado por el cual tú estás atado. Y Dios dice que envió a su Hijo Jesucristo para deshacer esos yugos de esclavitud. Para que el hombre ya no tuviese que vivir bajo la práctica del pecado que Satanás ha creado. Satanás ha creado todo tipo de perversidades, hermanos. Absolutamente todo tipo de perversidades. Tiene una imaginación extraordinaria para hacer pecar al ser humano. Un montón de pecados, un montón de situaciones, ¿verdad?, pecaminosas para que el ser humano sea arrastrado por Satanás, llevado a donde él no quiere ir. El ser humano nunca fue creado para estar bajo el yugo de Satanás, sino para estar bajo el yugo de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: mi yugo es fácil, amén, y mi cruz es ligera, aleluya, y mi camino es, aleluya, porque Dios nos acompaña para bendecir nuestras vidas. Si tú dejas que ese yugo de Satanás esté sobre tu vida, estás derivado y estás ya con esa fecha de caducidad para ser destruido y derribado sobre la faz de la tierra. Dice la palabra de Dios que es muy astuto y sagaz. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera extraviados de la sinceridad y fidelidad a Cristo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Astuto y sagaz. Estaba ayer viendo un poco la televisión, un programa cristiano, y lo quité porque, claro, aparece un tipo allí dando un testimonio. Estaba en una iglesia en Toronto y dice que estaban en la alabanza, en la adoración, y que de repente sube uno de los líderes, coge el micrófono y dice: hermanos, acaba de entrar el ángel Victoria. Y todos empezaron allí a revolucionarse, a gritar, a todo esto. Y este hombre dice que él estaba allí sentado y que de repente vio una silueta delante de él y que le empezó a hablar y que le dijo que era el ángel Victoria que había entrado. Estamos en estos tiempos, hermanos, donde Satanás se está disfrazando de ángel de luz. Pero no se disfraza de ángel de luz para engañar solamente al mundo, sino para engañar a aquellos que son de Jesús.
Aquellos que son hijos de la luz. Hermanos, tenemos que estar atentos porque la serpiente antigua, dice aquí el apóstol Pablo, que es perversa desde el principio, que engañó a Eva, también puede engañar a nuestros sentidos. Tenemos que estar alertas delante de Dios para saber y discernir lo que es de Dios y lo que no viene de Dios, por mucho que tenga apariencia de ser santo. Por mucho que tenga apariencia de bueno, por mucho que tenga apariencia, ¿verdad?, de ser algo que viene de parte de Dios, tengamos el discernimiento para entender que hay cosas que Satanás pone en el camino, que las disfraza para hacer caer a los hijos de Dios. Para que caigamos en la confusión, para que caigamos, ¿verdad?, en otras aventuras que nos van a llevar a la destrucción. Cuidado con las interpretaciones que hacemos de las Escrituras, porque con las Escrituras fue cuando fue Satanás a tentar a Jesús. Satanás no fue con un cuento de hadas, no, él dijo, escrito está. Amén. Escrito está. Y si Cristo no hubiese tenido el discernimiento que él tenía, porque él era el verbo, él era el inspirador de esa palabra, él se habría creído las mentiras de Satanás. Creo que fue Spurgeon el que dijo que el diablo es más diablo todavía cuando viene con la Biblia debajo del brazo. Porque él siempre te va a venir, mira, este versículo es para ti, está escrito, ¿verdad? Y no sé qué, y no sé cuándo, y tuerce la verdad, y tuerce la palabra. Tengan cuidado con hermanos y hermanas, ¿verdad?, que están metidos en otras iglesias que se llaman cristianas, pero que han doblado la doctrina de Cristo, que han doblado los principios de Dios. Cuidado, porque te van a decir, está escrito en la Biblia. Y si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, y si tú no vienes al pastor a decirle, pastor, me han dicho que esto es así, ¿qué piensa usted? Entonces vas a ser engañado y vas a ser llevado a cualquier secta, a cualquier lugar. Todas las grandes sectas siempre han salido de la Biblia. Los mormones, los testigos de Jehová, la mayoría de todas las sectas de Occidente han nacido de personas que leían la palabra de Dios, de personas que estaban en los cultos, pero que de repente dijeron, he recibido una revelación nueva. Y se llevan a millones y a miles de personas por delante. No recuerdo el nombre de aquella persona que se levantó un día en una de las iglesias en Estados Unidos y dijo, era un pastor y dice, bueno, tengo una nueva revelación, yo soy Dios y Dios ha puesto que yo tengo el poder sobre la tierra, y se llevó a un montón a vivir allí en unas granjas en Estados Unidos, hasta que al final todos murieron y fueron asesinados por este hombre. Cuidado, hermanos, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Es astuto y es sagaz desde el principio de los tiempos. El gran enemigo de Dios es otro de los nombres que se le da a Satanás, y tiene muchos ayudantes. Dice la palabra de Dios en Lucas 8:30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios había dentro de él. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y con esto quiero terminar para no irnos más adelante, que el tiempo ha pasado, es el último de los nombres, ¿verdad?, de la naturaleza que Satanás tiene en este momento. Vaya cambio tan tremendo, ¿verdad? De ser uno de los seres más bellos, más extraordinarios, más sabios, con más luz de la faz de la tierra, de todo el universo, de todos los cielos creados, se ha convertido en la persona más perversa, astuta, sagaz y el gran enemigo de Dios y de la iglesia. Así que, hermanos, tengamos cuidado lo que nuestros oídos oyen, lo que nuestros ojos leen, ¿verdad?, lo que escuchamos, lo que hablamos, porque necesitamos estar cerca de Dios para no ser llevados en cualquier momento de cualquier doctrina, de cualquier sistema que Satanás quiera poner delante de nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta mañana.